anfitrionía del honorable Hidalgo. Por supuesto que para abrir esta reunión saludamos a la alcaldesa de este municipio anfitrión, la maestra Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno. Muchas gracias, presidenta. Saludamos también a nuestra presidenta diputada de la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México, la legisladora local por el estado de Sonora, la maestra Rebeca Silva Gallardo. Queremos saludar también a la distancia y al diputado Adolfo Alatriste Cantú, secretario general de la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México, y en su representación la diputada Daniela Denise Puente Montemayor, vocal de la zona norte del Honorable Congreso de Nuevo León. Por supuesto, saludamos también a nuestra vocal de la zona centro, legisladora del estado de Hidalgo, nuestra diputada Rocío Jacqueline Sosa Jiménez. Gracias, Rocío. Saludamos también al diputado Ricardo López Pescador del Honorable Congreso de Durango, en representación de nuestra vocal de la zona del noroeste, la diputada Gabriela Hernández. Muchas gracias, diputado Ricardo. Y también saludamos, y nos da mucho gusto tener como invitado especial al legislador local del estado de Hidalgo, al diputado Luis Ángel Tenorio Cruz. Muchas gracias, diputado. Quiero ceder la palabra al licenciado Víctor Garnica para que nos haga favor de presentar a los miembros del Honorable Cabildo de Actopan que nos hacen favor de acompañarnos. Por favor, maestro. Gracias. Esta mañana acompaña este acto la maestra Judith Pérez Moreno, síndico jurídico. Asimismo, saludamos la presencia de regidoras y regidores del ayuntamiento, de la señora Rosalba Amelia Lucrecia Rivera Monter, Catarina Gutiérrez Guajardo, Isidro Alamilla Paulín, Flor de María Moctezuma Gachús, Miriam Alamilla Rosales, Cecilia Pérez Moctezuma y Francisco Peña Villaverde. Bueno, pues para dar comienzo a esta reunión, le solicitamos las palabras de bienvenida a la alcaldesa de Actopan. Por favor, presidenta. Muy buenos días a todas y todos, particularmente a nuestras diputadas y diputados, a los representantes o las representantes también de los legisladores de diferentes entidades de nuestro país que conforman la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México. Es un honor para nosotros que estén aquí en Actopan. Esperamos que se sientan como en casa, que estos 2 días que estarán por acá pues se sientan de manera muy cómoda. Actopan es una ciudad que está ofreciendo al día de hoy muchas cuestiones positivas, entre ellas el que al día de hoy somos la capital de la cultura. Tenemos una cultura agustina, pero también una cultura ñañú, que se han entremezclado en estos ya más de casi 500 años, 478 que vamos a cumplir, y que pues han generado al día de hoy una cultura muy vasta, muy rica, y que esperamos sea del agrado de todas y de todos ustedes. En unas semanas estaremos inaugurando nuestro parque ecoturístico del Puma, que ojalá pronto pudiesen ustedes darse una vuelta por acá para conocer este parque, que tiene varias alternativas turísticas, ecoturísticas, y pues que para nosotros en Actopan es un espacio también de cohesión familiar, por un lado, pero también de generación de riqueza económica para nuestras comunidades de la montaña.
Yo quisiera nada más puntualizar que pues agradezco mucho esta distinción que nos hacen a nuestro municipio, particularmente a la diputada Rebeca, con quien coincidimos también en un evento muy importante de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, reunión o congreso en el que Actopan fue distinguido con la presea en torno a proyectos específicos que buscan el buen gobierno y la calidad democrática en la población. Y pues nosotros queremos, yo a nombre de todos mis compañeros y compañeras del ayuntamiento, dejar planteado y dejar en la mesa este tema que para nosotros ha sido de alta relevancia. Nosotros venimos trabajando desde hace ya 3 años en un primero discurso que tenía que ver con, o tiene que ver con el combate a la corrupción. Pero posterior al discurso decidimos que había que hacer algo, porque pues solamente de dicho no resolvíamos nada. Y logramos pasar efectivamente a tener un protocolo anticorrupción, que si bien es complejo, consideramos que debe ser algo que podamos aplicar, que pueda realmente llegar a todos los municipios, porque esto va a ir generando una cultura diferente a la corrupción. Lo que nosotros nos topamos en esta administración fue pues la sanción, llegar al MP y hacer tu denuncia. Al día de hoy, pues por todo el trabajo que tiene la Procuraduría, gran parte de estas denuncias se han quedado todavía sin resolver. Nos vamos a ir seguramente y habrá todavía estos pendientes. Sin embargo, decidimos que este protocolo debe ser algo que en lo inmediato nos entregue resultados y sobre todo en lo inmediato esté garantizando que cada individuo podamos generar un cambio en nuestra visión, en nuestra perspectiva de vida. La corrupción lamentablemente no solo es que una sola persona abra el cajón y se lleve el dinero, sino ha sido ya un elemento integrado a nuestra propia forma de vida, y entonces pues nos hemos dado cuenta que se pierden las hojas de la papelería, los lápices, las engrapadoras, las escobas, la gasolina, las llantas, las baterías, y efectivamente el tema es cómo resolvemos y cómo hacemos que las próximas generaciones tengan una visión diferente de lo que debe ser el servicio público. Y bueno, es un tema multifactorial, pero queremos dejarlo de manera pues formal en esta mesa de trabajo para que nuestros legisladores y legisladoras pudiesen retomar este tema que para el municipio de Actopan ha sido muy importante. Así que pues muchísimas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos aquí a este municipio que es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Quiero resaltar la presencia de el representante del gobierno del estado de Hidalgo en el Congreso local, el licenciado Leonardo Baños Briceño. Muchas gracias, licenciado. Saludo también a la distancia a nuestra vocal de la zona de Occidente del Honorable Congreso de Colima, que se encuentra conectada también con nosotros, la diputada Priscila García Delgado. Gracias, diputada, por estar conectada con nosotros. Saludo también a la distancia al exalcalde de Orizaba y reciente expresidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, a nuestro buen amigo de esta confederación, a Igor Roji López. Gracias, Igor, por acompañarnos también a la distancia. Y bueno, quiero resaltar la presencia del profesor Juan Manuel Pacheco Cruz, que se encuentra aquí con nosotros, el secretario general del Ayuntamiento de Actopan. Muchas gracias, secretario. Nos ofrece un mensaje en representación de nuestro secretario general, el diputado Adolfo Alatriste Cantú, la diputada del Congreso de Nuevo León, Daniela Puente Montemayor. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a la presidenta municipal de Actopan y a todo su equipo de trabajo, a todo el gobierno de Actopan. Yo soy diputada local, Daniela Puente, en la 76ª legislatura del H Congreso del Estado de Nuevo León. Y sin duda, pues sabemos que el
primer contacto con los ciudadanos son los municipios. Es el primer acercamiento y el ciudadano siempre va a buscar ese respaldo de su municipio, de su alcalde, para todos los servicios básicos. Entonces, nuestro trabajo como legisladores es muy importante que podamos respaldar en la ley y fortalecer a los municipios. Sin duda alguna, estoy convencida que estos trabajos que estaremos realizando el día de hoy y mañana van a aportar y van a enriquecer esas buenas prácticas que entre todos los estados aquí presentes podemos compartir y también ayudar precisamente a eso, a poder fortalecer a los municipios, dotarles de todas las herramientas para que puedan hacer un mejor trabajo, para que puedan compartir con los ciudadanos y respaldar todas esas necesidades que sabemos que se tienen en el día a día, y con nosotros como legisladores tenemos ese trabajo de poder apoyar y enriquecer. Entonces, muchísimas gracias por realizar estos trabajos y sé que vamos a aprender mucho y los invito a que podamos tener la mente abierta para poder tomar todo lo bueno que aquí nos van a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues para concluir estas intervenciones iniciales, le queremos pedir a la maestra Rebeca Silva Gallardo, nuestra presidenta de la COPAM, que dé el mensaje inaugural de estos trabajos. Por favor, maestra. Gracias. Okay, sí. Gracias. Bueno, sí me escuchan. Caramba. Antes de iniciar con este mensaje protocolario, quiero agradecer enormemente la anfitrionía de nuestra amiga la alcaldesa Tatiana, ¿verdad? Igual esta cálida bienvenida, esta recepción por parte del ayuntamiento, la visita de los compañeros diputados de diferentes entidades del país, así como de las distinguidas personalidades que nos acompañarán con sus participaciones en este evento tan importante, donde siempre menciono yo que la clave de cualquier actividad está en el seguimiento, y en nuestro país tenemos que iniciar. Y no es bueno solamente preocuparnos, sino también ocuparnos. En la medida de nuestras posibilidades desde las diferentes trincheras, tenemos que continuar. Quiero decirles que nada es casualidad. En San Carlos, Sonora, tuve el honor, el gusto de conocer a la diputada Rocío, representante de Hidalgo, y en ese viaje que hicimos para ese congreso de municipalidad en Valdivia, Chile, coincidimos con la alcaldesa, también de Hidalgo. Por eso les digo que nada es casualidad, por algo teníamos que estar aquí. Casi para terminar e iniciar el acto protocolario, quiero comentarles que ayer que llegamos nosotros, yo no tenía el gusto de conocer Hidalgo, y me llevé una grata sorpresa, porque es muy fácil hablar, pero los hechos son los que demuestran. Encontrar una ciudad tan limpia habla de orden. Y es una gran proyección que se da ante los ciudadanos, ante los visitantes. Llegar, porque nunca mencionamos a qué hora íbamos a llegar, hacer el recorrido por esas calles limpias, bien trazadas, entonces habla de trabajo. Así que muchas felicidades, alcaldesa, un reconocimiento a todo el cabildo de este municipio. Quiero comentarles porque es importante hablar sobre un contexto. Nuestro país se encuentra regido por un sistema federal de acuerdo al artículo 40 constitucional, que expresa: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. La historia política del municipio en nuestro país puede reconstruirse y ser comprendida como un movimiento político-social que ha reivindicado a la libertad municipal en distintos momentos. La época prehispánica, en esta época se desarrolló la figura del calpulli. Al inicio de la conquista se originaron los primeros ayuntamientos, quienes se ocuparon de dictar normas para el trazo de sus ayuntamientos. Posteriormente, el municipio en la Nueva España se consolidó como la unidad básica del gobierno, el marco jurídico de la nueva organización política del municipio. Se comenzó a desarrollar con el movimiento de independencia,
con distintos acontecimientos que de los cuales sus objetivos se ven cristalizados hasta el 1 de mayo de 1917, que inicia la vigencia de la Constitución, ocupando la institución del municipio un sitio muy destacado en la vida política, jurídica, económica y social de México. Más aún, la definición institucional del municipio se ha desenvuelto en dos ámbitos de competencia, el nacional y el respectivo de los estados. La consecuencia es de una enorme relevancia, es decir, el municipio dejó de ser objeto exclusivo del régimen interior de cada estado en la medida que se definió como una institución de la Constitución Nacional. A pesar de una serie de reformas al 115 constitucional, la contribución de cada una de las entidades ha sido escasa para el desarrollo municipal. Es decir, en la mayoría de las legislaturas estatales se han limitado a añadir a sus constituciones las mismas disposiciones de la Constitución fundamental, sin renovar el diseño institucional del municipio e incluso sin revisar algunos hechos que arrastran de tiempo atrás. Sin embargo, con la reforma de 1999, algunas entidades corrigieron el rumbo, es decir, aportaron elementos más originales y puntuales. Sin embargo, el panorama nacional continúa siendo de escasa innovación legislativa en determinados estados. En todo momento de la historia, pero aún un tanto más en la actualidad, de manera directa o indirecta, los municipios tienen que hacerse cargo de muchos de los desafíos globales de nuestro tiempo, desde la resiliencia climática a la desigualdad social, desde los impactos del comercio internacional en las economías locales hasta la inclusión de los migrantes. Ya nos dimos cuenta de algo que sucede aquí en Actopan con los colombianos. Asimismo, los municipios y los gobiernos regionales son los responsables de proporcionar la gran mayoría de los servicios públicos relevantes, por lo cual los gobiernos locales y sus diversas asociaciones son actores claves en los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas implementadas y alineadas a objetivos trazados no solo en el plano nacional, sino internacional. En nuestro tiempo, los municipios son la figura jurídica y territorial estratégica para el logro del desarrollo sostenible. Más aún, en el caso de América Latina y el Caribe, que es la región en desarrollo más urbanizada del mundo, más del 80% de la población de nuestra región vive en ciudades. Sin embargo, ojo, una mala gestión también puede agravar los conflictos y exacerbar las desigualdades. Hoy en día, muchos residentes en zonas urbanas carecen de agua, saneamiento, energía y transporte público. Sin seguridad territorial, muchos no pueden acceder a viviendas, atención médica, escuelas y empleos adecuados y asequibles. Las decisiones que tomamos sobre la planificación y gestión de las ciudades y las inversiones que hacemos en vivienda, transporte e infraestructura tienen impactos de largo plazo sobre la sostenibilidad tanto a nivel local como mundial. El rol de las asociaciones y redes de gobiernos locales y regionales es también crucial, ya que representan una voz de trabajo coordinada, así como la cara de los niveles local y regional ante las esferas nacional e internacional. Nuestra región cuenta con una serie de asociaciones y redes con experiencias, ideas y recursos para fomentar iniciativas y proyectos vinculados con el desarrollo sostenible a nivel local. Entre las principales se destacan las Mercociudades y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas, FLACMA, junto a iniciativas globales con destacada presencia regional como
ICLEI, que son los gobiernos locales para la sostenibilidad, y el C40, con enfoque en la acción climática de las ciudades. Es por ello que cada uno de nosotros, como legisladores responsables de la legislación en materia municipal, ahora involucrados en este naciente organismo, mediante un ejercicio diplomático interparlamentario, debemos buscar desde distintos frentes dar vigor económico y político a los municipios, mediante el fortalecimiento de su hacienda municipal. La democratización del cabildo, la plena representación proporcional en el ayuntamiento, ojo, la profesionalización del aparato municipal, ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones, la plena representación proporcional en el ayuntamiento, la cooperación, solidaridad y apoyo técnico entre municipios. Los nuevos retos que enfrentan los 2.469 municipios de nuestro país tienen como escenario la globalización de la economía, la creciente migración como producto del desempleo, la pérdida y contaminación de los recursos naturales, etcétera. De acuerdo a lo anterior, se requieren municipios capaces y mejor organizados. Ello será posible si logramos transformar la estructura administrativa y de gobierno, por lo que debemos pensar que los recursos humanos deben servir a la comunidad. Y para ello es necesario una mejor capacitación y formación, lo que implica la capacitación y profesionalización de sus presidentes, síndicos, regidores y servidores públicos municipales, demostrando una total madurez, dejando por lado los colores y teniendo como objetivo el bienestar de los ciudadanos. Todo esto podrá ser posible si, como nosotros, convencidos de que esta confederación será un parteaguas en el desarrollo y seguimiento de iniciativas que fortalezcan el verdadero municipalismo en cada uno de los 32 congresos locales del país, y que así, reunidos como parlamentarios, preocupados por las situaciones adversas de nuestros municipios, pongamos de por medio y en práctica la comunicación, la colaboración y el intercambio de ideas y buenas prácticas que puedan verse impulsadas y fortalecidas en nuestras constituciones locales, siempre buscando el acuerdo entre las fuerzas políticas por el bien de nuestros representados. El día de anoche fue una experiencia enriquecedora, una reunión informal donde pudimos intercambiar experiencias, como le hacen en Nuevo León, qué es lo que están haciendo en Querétaro, cómo le hacemos nosotros en Sonora, y más tarde se incorporó el diputado Ricardo. Entonces, este es un verdadero ejercicio donde consideramos que todos saldremos fortalecidos, pero sobre todo dispuestos a llevarlo a la práctica. Por lo tanto, ¿qué hora es, perdón? Siendo las 10:53 horas, damos por iniciada la primera reunión ordinaria de la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México. Agradezco su atención y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues vamos a proceder. Llegó la compañera diputada de Querétaro. Adelante, diputada. Bienvenida, diputada Verónica Galicia Castañón del Congreso de Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a proceder entonces a uno de los motivos que nos convoca hoy aquí, que es la firma del acta de constitución de la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México. Dado que se envió con anterioridad a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, me voy a permitir solamente leer la introducción y el acuerdo de constitución. Reunidos en el municipio de Actopan, estado de Hidalgo, con motivo de la primera asamblea plenaria, nosotros, las y los legisladores locales, que conformamos la Junta Directiva de la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México,
considerando que, con el propósito de que el municipio pueda funcionar y ejecutar las tareas que tiene encomendadas, el derecho mexicano ha establecido para esta institución un marco jurídico complejo y muy amplio, que parte de las propias normas constitucionales, pasa por las locales y desciende hasta el quehacer municipal, que nuestras funciones de legisladores y representantes políticos de la población nos permiten expresar las necesidades, las preocupaciones y las voluntades de nuestros conciudadanos, especialmente en el marco de velar por la mejora continua en los servicios públicos municipales, de una distribución más justa de los recursos públicos a los gobiernos locales, de mejorar las condiciones de interacción entre el ciudadano y el gobierno municipal, que el trabajo que realizamos ante nuestros conciudadanos dentro de nuestros congresos, de nuestras organizaciones interparlamentarias y de los procesos locales de integración e interacción con los otros poderes del Estado, nos permite adquirir conocimientos y experiencias que deben ser aprovechadas en el marco de las discusiones sobre la capacitación y evaluación de los servidores públicos municipales, de la innovación en políticas públicas locales, así como en los procesos de transparencia, rendición de cuentas, simplificación de trámites y participación ciudadana, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, es de suma trascendencia dejar por sentadas las bases de este organismo interparlamentario de carácter diplomático para futuras legisladoras en los 32 congresos locales de nuestro país, por lo que acordamos firmar de manera libre y voluntaria la siguiente acta, por la cual se hace constar que en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, se reunieron las y los legisladores locales de los estados siguientes: Sonora, Nuevo León, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Gracias a la iniciativa de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del Honorable Congreso del Estado de Sonora, se realizó el encuentro de comisiones de asuntos municipales de México, llevado a cabo los días 17 y 18 de mayo del año 2023, y en el marco de este, a fin de favorecer a la diplomacia y las relaciones interparlamentarias, se acuerda conformar la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México, a la que se le denominará COPAM, asentando como objeto de la misma ser un espacio de debate y acuerdo sobre el papel e importancia de los municipios, así como de sus facultades otorgadas a estos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones locales de las 32 entidades federativas, en un entorno donde se busque la capacitación y formación para las y los legisladores, para que puedan construir iniciativas que se reflejen en políticas públicas eficaces, transparentes y con visión de futuro, a fin de fortalecer el municipalismo y su desarrollo. Acuerdo de Constitución. De conformidad con los puntos asentados anteriormente, incluyendo los estatutarios, se acuerda constituir la Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México, COPAM, la cual es de carácter diplomático y no genera obligatoriedad de naturaleza alguna a quienes de manera voluntaria a ella se adhieran. Se designa por unanimidad de los votos de las y los legisladores presentes la conformación de la Junta Directiva, la cual comprende el periodo 2024-2025 para quedar de la siguiente manera. Presidencia: diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, Honorable Congreso del Estado de Sonora. Secretaría General, diputado Adolfo Alatriste Cantú, Honorable Congreso del Estado de Puebla. Vocalía Sur, diputada Farideh Abud García, Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Vocalía Centro, diputada Rocío Jacqueline Sosa Jiménez, Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Vocalía Norte, diputada Denise Daniela Puente Montemayor, Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Vocalía Bajío, diputada Priscila Benítez Sánchez, Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. Vocalía Occidente, diputada Priscila García Delgado, Honorable Congreso del Estado de Colima. Vocalía Noroeste, diputada Gabriela Hernández López, Honorable Congreso del Estado de Durango. Secretario Ejecutivo, licenciado José de Jesús Castillo Sauza. Asimismo, se declaran miembros fundadores a los siguientes legisladores: diputada Luz María Beristain Navarrete, Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Diputada Norma Beatriz Benítez Rivera, Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
Diputado Próspero Valenzuela Muñer, Honorable Congreso del Estado de Sonora. Diputada Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Honorable Congreso de Querétaro. Diputado Ricardo López Pescador, Honorable Congreso de Durango. Diputado Luis Ángel Tenorio Cruz, Honorable Congreso de Hidalgo. Publíquese este acuerdo en los canales de comunicación propios de la Confederación. Asimismo, comuníquese a cada presidencia de los 32 congresos locales del país. Municipio de Actopan, Hidalgo, a los 26 días de enero del año 2024. Firmantes, todos los mencionados anteriormente. Muchas gracias. A continuación procederemos a la firma del acuerdo mencionado. ¿Ya quedó? Bien, se muestra por favor, nada más. Es importante mencionar que algunos de los compañeros que no aparece aquí su firma son los compañeros que nos están acompañando a distancia y de los cuales pues lo haremos llegar a la brevedad. Gracias. Muchísimas gracias. Para el acto protocolario hemos concluido y ahora sí damos pie a una de las dos conferencias. La primera conferencia que nos hará el favor de impartir la maestra Alma García de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y para eso quiero presentar primero que nada a nuestro coordinador de vinculación académica, el maestro José Antonio Fabián Fuller, que nos hace favor de acompañarnos del Estado de Querétaro para que conduzca esta conferencia. Nada más antes de pasar a la conferencia, quiero resaltar la presencia de los funcionarios municipales, como la Contralora, la licenciada Copcan, se fue, aquí está, muchas gracias, licenciada Contralora del municipio de Actopan, de Yuri, la titular de Yuli, la titular de Turismo y Desarrollo Económico, de Yuri, la titular del organismo de agua, muchas gracias. Y también quiero presentar, están los compañeros asistentes técnicos y asesores de los congresos que nos acompañan, de Hidalgo, y la secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de Sonora, la licenciada Angelita Flores. Muchas gracias, Angelita, por acompañarnos. Ahora sí, adelante, Pepe, por favor, para pasar a la ponencia. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente y muchas gracias por el recibimiento que nos han dado. Esta primer conferencia tiene como nombre La deuda pública como una herramienta financiera, el papel de la legislatura local como filtro de aprobación, impartido por la maestra Alma Rocío García Aguirre, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y me permito leer un poco del trabajo que ha realizado. Es maestra en Finanzas y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomados diversos en énfasis en el sector públicos, relacionado con auditoría, control interno, presupuesto, finanzas, responsabilidades del servicio público, entre otros. Tiene experiencia desde hace 15 años en el ámbito de la auditoría gubernamental en materia de cumplimiento financiero, inversión pública, control interno, análisis presupuestal y financiero del sector central estatal, organismos auxiliares, organismos autónomos y entidades municipales. Actualmente se desempeña en la atención de información y auditorías realizadas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es capacitadora y ponente en foros municipales en materia presupuestal y financiera. Ha realizado el diseño, implementación y desarrollo de TICs para la fiscalización gubernamental. Y, finalmente, es docente de la Universidad Autónoma del Estado de México y escuelas privadas en áreas diversas de economía y finanzas. Démosle una cortés bienvenida y que comience. Buenos días. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Creo que no. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes, representar a una parte de la ciudadanía en un papel tan importante como es el de ustedes,
de poder legislar, representar a todos nuestros ciudadanos y para redirigir esas políticas públicas en beneficio siempre de nuestra sociedad. Pues vamos a dar inicio a este tema hoy muy trillado, que pudiéramos decir que decimos la deuda pública como una herramienta financiera. Adelante. Sí, sí. Hoy en día, bueno, nosotros como municipios, como la parte más cercana a los ciudadanos, necesitamos poder financiar esa provisión de recursos, de bienes y servicios que requieren nuestros ciudadanos. Estos que constitucionalmente nos hacen acreedores a poder cumplir con esas funciones. Para proveer estos bienes y servicios, pues efectivamente pues necesitamos contar con recursos. Estos recursos, si bien es cierto, pues en la mayoría de los casos son insuficientes. Si bien es cierto, es muy difícil poder tomar la decisión hacia dónde vamos a dirigir, qué tipo de política pública vamos a aplicar para poder otorgar estos servicios que nuestra sociedad necesita. Y para eso, bueno, tenemos algo muy importante, una ley de ingresos, un presupuesto de egresos que siempre está restringido. ¿Por qué? Porque nuestros recursos en la economía son escasos y limitados. De ahí entonces que para eso requerimos una planeación, una optimización de los recursos y bien para poder ejecutarlos de manera eficiente. Es decir, hacer lo más que se pueda con los menos recursos, pues, o con los recursos con los que contamos. Y bueno, para eso hacemos uso de lo que son las finanzas públicas, una rama de la economía que nos permite analizar desde los ingresos, los egresos, la deuda pública. Adelante. Y pues realmente me gusta empezar con esta parte porque cada uno dentro de nuestra economía existen esos agentes económicos, que si bien es cierto tenemos las familias, las empresas y el Estado. El gobierno como parte elemental del Estado también forma parte de estos agentes económicos que todos buscan un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues buscamos maximizar nuestros objetivos a través de ¿qué? Contamos con recursos, como decimos, tenemos recursos escasos, recursos limitados y requerimos optimizar esos recursos para lograr los objetivos. En el caso de las familias, pues tenemos ingresos, requerimos suplir nuestras necesidades. En el caso de las empresas, si bien es cierto, ellos buscan utilidades, buscan ganancias, buscan maximizar las ventas. Pero si hablamos del Estado, en específico el gobierno, ¿qué buscamos? Se nos dice que el gobierno pues es un regulador de la economía, pero también tiene recursos y tiene que tener un objetivo. Su objetivo principal no son las utilidades, no son las ganancias, pero sí tenemos el beneficio social. Este beneficio social, si bien es cierto, a veces es muy difícil cuantificar este beneficio, pero hoy en día existen indicadores de desempeño que nos permiten verificar cómo ha logrado el Estado, el gobierno, alcanzar estos objetivos. Estos indicadores, bueno, se van a ver reflejados en un crecimiento económico que no nada más se refleja en números, sino también en un desarrollo económico. Y bien es cierto, dentro de nuestra economía, ¿por qué es importante esto? Porque realmente buscamos objetivos diferentes. Todos contamos con recursos y tenemos que allegarnos de esos recursos. Como vemos que son insuficientes, dentro de nuestro sistema contamos con un sistema financiero hoy mexicano que si bien es cierto ha tenido pasos de poder consolidarse, que se ha consolidado en los últimos años y hoy en día contamos con un robusto sistema financiero mexicano que nos permite a nosotros como agentes económicos entrar y poder buscar posibilidades de
llegarnos de recursos. Adelante, muchas gracias. Estos agentes, en la búsqueda de esos recursos, pues tenemos para alcanzar nuestros objetivos a llegarnos de recursos de terceros. Y estos terceros, bueno, es a través de un financiamiento, es una opción para poder allegarnos de recursos y que tienen un precio. Este precio obviamente es por esa cantidad que ellos nos van a proporcionar los recursos a través de este precio que se ve reflejado en ¿qué? En un compromiso de pago, en una obligación de pago. Sí, voy a adquirir los recursos de terceros, pero me estoy obligando a pagar. Es un compromiso que se va a ver formalizado a través de ¿qué? A través de un contrato, a través de, bajo ciertas condiciones que nosotros como agentes económicos tenemos que verificar. Y a través de herramientas de financiamiento, adelante, que es importante conocerlas. Estas características como herramientas de financiación, pues nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Solamente es financiarnos por financiarnos, sino que tenemos que conocer las características específicas de estos financiamientos o para nosotros poder adquirir esa deuda. Y podemos decir que una adecuada gestión financiera requiere ¿de qué? De una planificación. ¿Necesitamos recursos? Sí, pero necesitamos planificar. ¿Con qué contamos? Adelante. Y bueno, hoy en día, con la Ley de Disciplina Financiera, nos permite conceptualizar esta parte que la deuda pública refiere que es cualquier financiamiento que está contratado por ¿quiénes? Por los entes públicos. Este financiamiento, bueno, también algunas instituciones que se dedican a revisar las finanzas públicas, vemos que es toda obligación de pago o pasivo contratada, pues de manera directa, indirecta, a través de un crédito, un financiamiento, no solo por los estados, sino también por la Ciudad de México y en este caso también por los municipios. Entonces, es esa obligación que nosotros adquirimos como entes públicos. Y para eso, bueno, hay toda una historia de la deuda pública subnacional, lo que es a nivel municipal, y vemos que estos saldos históricos han tenido un comportamiento diferente en los últimos 20 años. Esto se ha debido a múltiples situaciones, tanto económicas de manera interna y de manera externa. Y vemos que en los primeros del 2000, a partir del 1994, que fue esa crisis que vino a nuestro país y a otros países, se empezaron a establecer algunas condiciones para que tengamos un sistema financiero mexicano. Empezaron a normarse cuestiones de la deuda pública. Ahí entonces muchos municipios empezaron a solicitar financiamientos. Sin embargo, no había una sólida marco jurídico que regulara una deuda pública. De ahí empezó y vemos que tiene una tendencia creciente en los primeros 10 años, sin embargo, era una deuda controlable. Ahí, a partir de esos años, pues empezaron a calificarse esas obligaciones, esos entes públicos, qué tan bueno eres, que tú puedes realmente pagar esa deuda. Se les empezó a dar una calificación a través de ¿qué? Pues de instituciones que se encargan en nuestro país de regular el sistema financiero. Es decir, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezaban efectivamente a tener esa regulación, a abrir ventanillas para que los municipios se acercaran a poder pedir financiamiento, ver las condiciones, y efectivamente era una tendencia creciente. A partir del 2006, 2007, vemos una tendencia todavía mucho más creciente. La deuda pública a nivel municipal salió de las manos. Hay muchos estudios que refieren que posiblemente se refiere este crecimiento a las condiciones económicas. A nivel internacional y a nivel México, las tasas de interés, el valor del dinero,
pues bajó de un 7% a un 4%. Entonces, ¿qué hacían los agentes económicos? Pues me sale más barato tener un financiamiento, entonces me acerco al sistema financiero y obtengo esos créditos y esos financiamientos. Se salió de las manos y vemos que iba una tendencia creciente. Muchos teóricos también refieren que no había una normatividad homogénea. Cada entidad federativa tenía de manera diversa la regulación en materia de deuda pública y, bueno, a partir del 2013 se empiezan a establecer algunas reestructura en la misma constitución política donde se ingresó tanto federal como también a los estados. Y de ahí sí vemos en los últimos años ha tenido una tendencia decreciente. ¿Por qué? Porque ya hay un mejor control de la deuda pública. A partir de la Ley de Disciplina Financiera vino a tener algunas cuestiones de homogenizar toda esta regulación de la deuda a nivel nacional. Adelante. Y bueno, decimos el uso inadecuado de la deuda pública efectivamente pues puede traer unas distorsiones que hemos visto en el pasado, que en ocasiones es un poco complicado hablar de la deuda porque pues vemos que estas distorsiones y estos efectos negativos se vieron en la sostenibilidad de las finanzas. Es decir, solamente se pensó en las generaciones presentes y nunca se previó las generaciones pasadas. Posteriormente también tenemos algo que es la dotación de servicios. El hecho de nosotros pedir pedir deuda, un financiamiento, ¿qué es lo que pasa? Pues dejamos de percibir esos ingresos futuros, los traemos al presente. ¿Y qué va a pasar con las generaciones futuras? Pues van a tener que primero pagar, ¿no? Cargar con la deuda pública. Y segundo, esos recursos que tenían que ir destinados a sus servicios, pues tendrán que pagarse a la deuda. Entonces, al final, esto es algo importante que se ha visto, estas distorsiones dentro de el manejo de la deuda pública. Y no menos importante, el funcionamiento de las administraciones. El hecho de tener que pagar, pues a veces decimos, bueno, no pago la nómina porque tengo que pagar gastos irreductibles, que no podemos dejar de pagar. ¿Por qué? Porque no se planeó un adecuado, una adecuada gestión financiera presente y futuro, y puede verse afectado el funcionamiento de la administración pública corriente. Adelante. Bueno, estas deficiencias dentro de este endeudamiento que se tenía, pues existieron antes de la Ley de Disciplina Financiera. Veíamos que no había un límite en los gastos de servicios personales, es decir, un gasto muy importante dentro de nuestras entidades municipales. No había un control como tal, ¿hasta cuándo puedo subir? Cada vez iba más creciente cada año, iban a llegar un momento que ya no se podía pagar la nómina. ¿Por qué? Porque iba creciendo. Estas distorsiones antes de la Ley de Disciplina Financiera, no había una estimación de los presupuestos, solamente presupuestábamos el año y lo que pasara en los siguientes años no había esta parte. No se hacían proyecciones fiscales, ¿qué va a pasar a largo plazo? ¿Cuántos recursos voy a tener? ¿Qué comportamiento van a tener mis ingresos y mis gastos a un corto y a un largo plazo? Y en el caso del endeudamiento, podemos ver que existía, no había un límite de endeudamiento. Podía yo tomar financiamiento sin un límite. No había requisitos para yo poder contratar mi deuda pública. No conocíamos la capacidad de pago de los entes, en este caso municipales. No existía un proceso competitivo de contratación. ¿A qué instituciones financieras acercarme? No había ese filtro para yo poder elegir la mejor opción o las mejores condiciones de mercado. Y bueno, no había una obligación de publicar cuánto debes.
no, entonces pedíamos financiamiento porque al final como agentes económicos necesitamos dinero. Y es una opción el financiamiento, sin embargo todo está como lo usemos. Adelante. Y bueno, la Ley de Disciplina Financiera nos vino a poner algo importante. Nos vino a establecer reglas claras y principios a todos los estados y municipios. La Ley de Disciplina Financiera efectivamente vino a garantizar que los financiamientos contratados sean los más adecuados. Vino a generar mayor transparencia de los recursos, sobre todo de lo que tenemos nosotros de endeudamiento. Adelante. Y a partir de estas reformas constitucionales, empezaron de la Constitución, bajaron a otras leyes federales y también a la Ley de Disciplina Financiera. Una importante modificación que hubo en la Constitución es que refiere que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas. Esta parte me gusta porque realmente velar por la estabilidad de las finanzas públicas es competencia de todos. Sí, cómo están las finanzas, a veces no se pone atención de cómo se está comportando los entes públicos con respecto al manejo de esas finanzas. Esta estabilidad de las finanzas obviamente se ve repercutido en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Se les dio atribuciones al Congreso de poder establecer leyes a nivel federal que nos permitiera tener bases sólidas para poder endeudarnos. Adelante. Asimismo, se pusieron algunos techos, algo importante, se estableció un sistema de alarmas, ¿sí? Donde nos dice, como un foco, hoy tiene un endeudamiento sostenido, no, es muy alto su endeudamiento. Aquí la cuestión, ¿qué hacemos si tiene endeudamiento alto? No está incurriendo en nada, pero si nosotros dejamos que siga el endeudamiento alto y nosotros no hacemos nada, pues no hay una sanción como tal, porque no está. Pero sí se tiene que hacer algo porque ponemos en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Entonces, como simple hecho, el sistema de alarmas no nos dice, sí nos dice alto, bajo, medio, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué va a pasar? No se puede sancionar, pero sí tienen que tomar cartas, ver qué se va a hacer para yo poder controlar y estabilizar mis finanzas, no tan solo al corto plazo, sino a un largo plazo. Se le dio la facultad también al Congreso, ya existen leyes donde de responsabilidad a los servidores públicos por endeudarte, por no buscar esa estabilidad en las finanzas, ya de manera precisa se establecen esas sanciones, adelante, sobre todo en materia financiera. Se le dio atribuciones también a las auditorías superior de la Federación y a las auditorías de los estados, y de manera específica se bajó para que se estableciera y fiscalizar que no tan solo los ingresos y los egresos, la deuda pública, cómo está esa deuda pública y qué manejo se ha tenido. Y bueno, la responsabilidad de los servidores públicos. Dentro de las entidades también de fiscalización a nivel estatal, también se establece esta parte, revisar la deuda pública de manera local. Y bueno, existen también algunas prohibiciones para poder endeudarse. Y en cuestión de manera local, tenemos una gran responsabilidad. Se estableció la autorización de los créditos a nivel local, ¿sí? Ahí para que los entes municipales, el mismo Estado, busquen las mejores condiciones de mercado. ¿Cómo lo tienen que garantizar? Bueno, existe una normatividad, una amplia normatividad dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos permite establecer cómo obtener las mejores condiciones de mercado. Nos dice procedimientos específicos para poder establecer esas mejores condiciones. Y bueno, las legislaturas locales pues deberán autorizar los montos máximos para contratar. Bueno, y no nada más se dice, hay muchas teorías, muchos estudiosos que dicen ¿por qué se endeudan el Estado?
¿Por qué se endeuda el gobierno? Pues hay diversidad de estudios que van desde las cuestiones electorales, por no hacer una recaudación fiscal eficiente. Existe diversidad. Aquí, sin embargo, yo quiero recalcar la importancia del financiamiento, del endeudamiento como una herramienta financiera. ¿Realmente sirve? Sí. Y bueno, esta autorización en los créditos sí es muy específica, se le dio una responsabilidad a las legislaturas locales de para poder autorizar requieres A, B, C, que lo vamos a ver más adelante, ciertas cuestiones específicas que nos va a permitir decir sí, te autorizamos este monto. ¿Y de qué va a depender? Pues se requiere todo un análisis financiero, no nada más un análisis financiero, que se requiere verificar estados financieros, presupuestales, diferentes técnicas financieras que nos permita conocer capacidad de endeudamiento. Hoy otra vez es más hasta un largo plazo, no nada más analizar estados financieros a un año. ¿Por qué no analizar los últimos 5 años? Para ver si efectivamente ha crecido su pago a proveedores, o a lo mejor su endeudamiento en el año bajó, pero si nos vamos a 5 años va subiendo, ¿no? Entonces se requiere toda una estructura de análisis financiero para poder nosotros determinar cuáles son los montos y cuál es esa obligación, esa capacidad de pago que tienen nuestros entes municipales. Adelante. Y bueno, como una herramienta financiera realmente el endeudamiento tiene una importancia. Si nosotros hablamos como agentes económicos, efectivamente, pues nos va a servir como un apalancamiento financiero. ¿Y qué significa este apalancamiento? Es decir, significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca ¿en qué? En un incremento más que proporcional en los resultados. Es decir, con la deuda nosotros se trata de solicitar un financiamiento para poder alcanzar proyectos, sobre todo productivos, que con los recursos propios nos es imposible obtener. Y obviamente tenemos que cumplir con nuestro objetivo principal, el mayor beneficio ¿de quién? De la sociedad. Y pensando en quiénes, efectivamente, pensando no tan solo en la generación presente, sino también en la generación futura. Perdón, ya se me sequé. Muchas gracias. Perdón, El apalancamiento financiero, entonces decimos que es una estrategia que no nada más, que todos los agentes económicos, sobre todo a las grandes empresas, la parte de nuestras empresas dentro de México, se acercan a un sistema financiero para poder, ¿qué? Apalancarse y hacer grandes proyectos, para poder financiarse, allegarse de recursos, para poder lograr mayores resultados, sobre todo en inversión. Y nuestro gobierno efectivamente también puede usar el apalancamiento financiero como una opción de ¿qué? De allegarse de recursos, buscando mejores condiciones de mercado, buscando toda una estructura de la deuda que le permita hacer proyectos de un mayor beneficio social, no nada más pensando en la parte de la generación presente, sino también en las generaciones futuras. Y básicamente esta estrategia pues obviamente nos permite usar recursos ¿de quiénes? De terceros. Adelante. La deuda pública, si bien es cierto, tiene algunas restricciones, algunas distorsiones negativas, pero también depende cómo nosotros la usemos. Puede ser que tengamos algunos beneficios, como que una capacidad financiera del ente que lo aplica. Tenemos más recursos, tenemos un ingreso seguro, una posibilidad para que el gobierno amplíe sus servicios. Nos ayuda a poder apoyarnos a resolver problemas de liquidez
y obtener una autonomía financiera. Para no nación predar, no nada más, son muchos elementos que debemos de considerar para poder tomar el endeudamiento como una herramienta financiera. Entre esas, bueno, tenemos el tipo de la deuda, cómo está compuesta nuestra deuda, cómo va a ser la contratación, las condiciones de contratación, el destino de la deuda y pues los parámetros que nos pide la Ley de Disciplina Financiera que tenemos que cumplir. Y para ello requerimos esa autorización legislativa. Adelante. Y bueno, es importante mencionarles que tenemos un sistema financiero mexicano robusto y que se compone de un marco jurídico, instituciones reguladoras hoy en nuestro país, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda a través de sus comisiones, tenemos los usuarios financieros, tenemos mercados financieros, desde un mercado de dinero, de deuda, de capitales. Y dentro de este sistema, los gobiernos, principalmente los municipios, pues se allegan de instituciones, sobre todo de la banca múltiple, es decir, de bancos comerciales, que efectivamente nos dan esa posibilidad de poder allegarse de recursos. Como segunda opción, los entes municipales, el mismo Estado, toma lo que es la banca de desarrollo. Esta banca que depende de ¿quién? Pues del gobierno, que nos da unas condiciones mejores que la banca comercial, mejores tasas de interés, mejor términos en la contratación, que nos permite obtener esos recursos de terceros para cumplir con nuestro objetivo. Adelante. Y bueno, dentro de la Ley de Disciplina Financiera, vemos que la legislatura local, por el voto de 2/3 partes, pues tiene que autorizar los montos para la contratación de financiamientos y obligación. Y bueno, para tomar esa decisión tan importante, ya vimos que hay que hacer todo un análisis, no nada más qué tipo de deuda, cuánto, cómo está compuesta, cómo está el ente, si tiene realmente esa capacidad para poder hacer frente a esos pagos posteriores. Adelante. Y nos requiere algunos, de manera específica, algunos puntos importantes que refiere que deberán especificar por lo menos, o sea, podemos tener mucho más, el monto autorizado. ¿Cuál va a ser mi monto autorizado? ¿De qué va a depender? Pues cómo está el ente. Habrá que analizarlo si realmente pues va a tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque si no fuera de ser un beneficio, pues va a ser un mal para el futuro en sus finanzas públicas. Y sobre todo algo importante, ¿cuál es el destino de los recursos? ¿Para qué los van a utilizar? Realmente se tiene un estudio del impacto que se va a tener en la sociedad para que nos pueda servir como un apalancamiento financiero y poder obtener unos beneficios mayores que lo que pudiéramos tener con nuestros propios recursos. Ese destino es importante, el plazo de autorización para el pago, ¿ok? Lo que pasaba anteriormente con las entidades municipales, tomo un financiamiento y yo ya me voy, que lo pague la siguiente administración. A partir de la Ley de Disciplina Financiera, nos refiere que sí podemos pedir financiamiento, sí, pero hay que pagarlo antes de que termines, ¿sí? Esto pensando en un largo plazo. Son estrategias financieras que efectivamente sirven, sí, pero tendremos que ver los resultados. En el caso de la fuente de pago, ¿qué vamos a utilizar realmente para garantizar ese pago? Muchas veces serán nuestras participaciones, que es el recurso que pues es seguro, que es el más alto en cuestión de proporción de los ingresos y que a lo largo se veían afectados. Y bueno, se veía afectado el recurso, pero se veía afectado a una sociedad, a una población. ¿Por qué? Porque no iba a tener los beneficios sociales que debería de tener con ese presupuesto.
porque todo se va al pago de una deuda. Y bueno, también hay que especificar la vigencia, no es la autorización por todo, habrá que especificar por qué periodo se va a hacer esa autorización, no sería 1, 2, 3 ya por todos los financiamientos que se puedan tener, qué periodo va a tener esa autorización. Adelante. Y existen diversidad de deudas que podemos decir que por su origen a nivel federal tenemos la deuda externa, la deuda interna, por el plazo de amortización que puede ser a un corto plazo, a un largo plazo. ¿De qué va a depender mucho de esto? El destino de esa deuda. ¿Para qué lo vamos a requerir? Y por el tipo de acreedor. Hoy en día tenemos diferentes instrumentos como entes, en este caso municipales, para llegarnos y poder entrar a ese sistema financiero mexicano que permite captar los recursos, administrarlos y dirigirlos a los agentes que realmente lo requieren. Y bueno, la emisión de deuda es la parte del mercado bursátil que a veces está menos explorada por los municipios porque es un temor y no me voy a meter al mercado bursátil. Sin embargo, también es una opción de financiamiento que, si bien es cierto, también está regulado dentro de la Ley de Disciplina Financiera, pero esto nos va a permitir ¿qué? Pues obtener recursos de una manera diferente para obtener esos o alcanzar esos objetivos. Y también los muy famosos proyectos de prestación de servicios, donde involucramos a la sociedad civil también y con parte proporcional con los recursos públicos. Y pueden ser otro tipo de financiamientos como arrendamientos. Adelante. Y bueno, también algo importante en cuestión de la legislatura local, el otorgamiento de dicha autorización, dice, se deberá realizar previamente un análisis de la capacidad de pago. Es decir, antes de la autorización se debió haber revisado, analizado cuál es la capacidad de pago que tiene el ente público. Y esta capacidad de pago, hablando financieramente, se tiene que hacer, decíamos, un análisis financiero que comprende todo un análisis de estados financieros, estados presupuestales, tomar algunos elementos y ver y contrastar a través de diferentes técnicas. Existen razones financieras, ratios financieros para determinar cuál es la capacidad. No nada más decir yo creo que sí, pero tiene que cumplir con ciertas características técnicas para poder ser capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras más adelante. Y para eso, bueno, se requiere todo un grupo multidisciplinario que pueda analizar estados financieros presupuestales a un corto y a un largo plazo y poder determinar efectivamente ese ente público tiene capacidad de pago. Adelante. Existen algunas condiciones de contratación. Tenemos que verificar cuáles son la contratación de la deuda, cuáles son las condiciones, habrá que revisar contratos, si son las mejores condiciones de mercado, nos permite refinanciar, bajo qué condiciones, si pagamos anticipadamente la deuda, no hay algún cargo, habrá que verificar esta parte de las condiciones y el análisis financiero que nos permite saber cuál es la liquidez y la solvencia del ente público. Adelante. La composición de la deuda. Efectivamente, la deuda, bueno, no nada más está ligada a la cuestión, sí, se ve que les va a servir, pero ¿cómo está compuesta la deuda? La deuda no nada más está compuesta por efectivamente el capital, el interés, pueden haber otros gastos adicionales por apertura de cuenta y esos también la Ley de Disciplina Financiera nos marca que tiene un límite para poder tener una composición adecuada de esa deuda. Y algunas comisiones que también nos pudiera estar cobrando, pues esa institución financiera. Adelante. Y el destino de la deuda. Ya hoy en día está restringido, aunque también están las
el endeudamiento a un corto plazo, que es para hacer frente a la cuestión de liquidez. A veces nos falta liquidez y podemos allegarnos de una deuda a corto plazo, pero el destino de la deuda, ¿cuál es el destino? El gasto de inversión, ese gasto que permite a nuestros entes municipales el poder aumentar ¿qué? Su patrimonio, al gasto de funcionamiento, que efectivamente nada más es para poder hacer frente a cuestiones de gastos irreductibles, pues donde no se tuvo una adecuada planeación. Y bueno, se debe de reflejar en un impacto social, y que no nada más se vea en la cuestión numérica, desarrollo económico, en un crecimiento económico medido en números, sino en un desarrollo de nuestra población, de nuestra comunidad. Adelante. Y los parámetros de endeudamiento, que es la Ley de Disciplina Financiera, nos refiere a indicadores, 3 indicadores importantes sobre los ingresos de libre disposición, sobre los servicios de la deuda y sobre los proveedores, contratistas y obligaciones a corto plazo. Aquí es importante mencionar que efectivamente hay entes municipales que traen un endeudamiento elevado, pero no se está haciendo nada por verificar que ese endeudamiento baje. No hay una sanción como tal porque tenga un endeudamiento elevado y a lo mejor lleva años con el endeudamiento elevado. Se tiene que hacer planes de acción para realmente controlar ese endeudamiento, ¿no? Y esa es una parte importante que pues tiene mucho que hacerse en esta parte. Adelante. Y bueno, también en cuestión de la legislatura local nos permite refinanciar o reestructurar, y bueno, no se requiere autorización de la legislatura local cuando se reestructure o se refinancie una deuda de interés. Ok, básate, si no se amplía en plazo de vencimiento original y no se incremente el saldo insoluto. Adelante. Y obviamente la parte fiscalizadora. Y también en la contratación a corto plazo no se requiere la autorización de la legislatura local. Es decir, este tipo de contratación a corto plazo principalmente va enfocado ¿a qué? A cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Entonces sí, siempre y cuando termine tu administración, así le dice, antes de que termine 3 meses antes de que termine la administración, puedes hacer uso ¿de qué? Pues de este tipo de contratación, siempre y cuando tenga características específicas. Desde inscripción en el registro público único, que sean quirografarias, que sea un saldo insoluto que no rebase cierto porcentaje de los ingresos y que queden pagadas antes de 3 meses que concluya su periodo en la administración. Adelante. Y bueno, también hay importantes aspectos que se deben considerar la deuda para utilizarla como una herramienta financiera, la transparencia y la rendición de cuentas. Si realmente son transparentes, se están reflejando dentro de las cuentas públicas todas estas obligaciones que contraen los entes municipales. Se tiene que tomar en cuenta los indicadores macroeconómicos. Hoy en día, bueno, estas condiciones generales de política económica nos permite conocer cuál es el panorama de la economía. ¿Cómo va a estar? ¿Qué se espera de la economía? Posiblemente se espera una contracción de la economía y nosotros queremos pedir un financiamiento que puede tener repercusiones en nuestras finanzas públicas. Se tiene que considerar los indicadores macroeconómicos, sobre todo también en la cuestión de la inflación, donde nosotros vamos a programar proyectos de inversión altos, sí, pero los estamos programando con ciertos precios, siendo que estos precios posiblemente ahora con el acero y otras cuestiones que utilizamos, pues pueden salir mucho más, se encarecerían en este caso los precios y cambiaría el precio de los proyectos o el costo, mejor dicho, de los proyectos de inversión. El marco normativo también es importante, aquí es hacer hincapié que hay que cumplir no tan solo con la Ley de Disciplina Financiera, sino también con normativa local.
entran aquí el órgano máximo de gobierno de los entes municipales, es decir, el cabildo tiene una parte importante también en algunas entidades federativas. Su normatividad refiere que sí, siempre y cuando la autorice su órgano máximo de gobierno. Entonces, aparte de la ley de disciplina financiera, tendríamos que ver que también qué otro marco normativo tiene que cumplir, ¿no? Y bueno, el registro contable y presupuestal, esto va a permitir al área fiscalizadora el poder hacer una revisión adecuada si se tiene un registro adecuado del registro contable y presupuestal. Y bueno, esta parte, como todo está, como usemos estas herramientas financieras dentro de nuestros entes públicos, y realmente no nada más se trata de utilizar los recursos en diferentes maneras, sino hacer lo mejor posible con esos recursos que son escasos y que son limitados y que realmente cumplan con una función que es el beneficio social. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, maestra Alma. Bueno, ¿queda alguna duda de alguno de los asistentes que pudiera hacerle a la maestra Alma, aprovechando su presencia? No sé si, o algún comentario sobre el tema. Sí, adelante, regidor. Gracias. Y bueno, yo estoy aquí nada más escuchando, soy regidora. Yo le preguntaría esto último que nos dijo de los que nos corresponde también al Cabildo. Ojalá y en el próximo sexenio se pudiera haber ya una organización que controle el endeudamiento de los municipios, porque realmente no se castiga eso. Y muchas veces digo, en este caso, aquí nuestro municipio está muy bien controlado, la deuda, la tienen muy bien controlada la presidenta. Pero hay municipios donde verdaderamente dejan totalmente endeudado y no se castiga, porque cada sexenio salen nuevos y ya se fueron y el endeudamiento lo van heredando los que vienen. Ahí sí, pues habría que los congresos ya poner mucho con una lupa ese dato que lo estaba compartiendo con la Contralora. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Sí, diputada Rocío. Bueno, creo que la explicación fue muy buena y nada más comentarles que en la ley de deuda pública para el Estado de Hidalgo, en el artículo 8, efectivamente nos dice que las facultades y obligaciones del Congreso, y bien lo comentó, hoy el Congreso no puede autorizar una deuda como solamente la solicita a lo mejor el municipio, sino previo a un análisis y previo a las consideraciones necesarias, pero sobre todo no se puede autorizar más allá del periodo de una administración. Eso nos da la tranquilidad también a todos, porque hoy somos, todos participamos, todos somos corresponsables, y creo que eso nos da también la tranquilidad y de que como ustedes, como síndicos, regidoras, regidores y también como presidentes municipales o presidentas, pues no dejar deuda y sobre todo la garantía de que a la ciudadanía no se les va a dejar endeudar. Entonces creo que a partir de esta ley pues tenemos esa seguridad y esa certeza, y les vuelvo a repetir pues en el artículo 8. Pero muy buena presentación, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rocío. Sí, maestra. No puedo dejar de pasar la importancia de esta reunión, la importancia del equilibrio. ¿Por qué era importante que estuvieran los regidores, un ayuntamiento en pleno, y que estuviéramos también los legisladores? De una manera muy puntual y muy precisa. En verdad, maestra, muchas felicidades, un reconocimiento, porque es muy difícil, muy complicado que alguien pueda entender, sobre todo en términos matemáticos y en estas cuestiones de aplicación.
La importancia de que estuviéramos los diputados, los distintos legisladores, es precisamente para unificar criterios. A pesar de que está esta ley financiera, es muy importante el ejercicio de cada comisión. Fíjense qué responsabilidad tan grande tienen los municipios, el autorizar, el decir, el utilizar un endeudamiento. Ya lo manejó ahorita la maestra, es importante, es válido que se endeude, pero tiene que haber una correcta administración y una correcta planeación. Ahora, qué gran responsabilidad para los legisladores. No se trata nada más de que llegue una solicitud y vamos a levantar la mano. No, tenemos que hacer, tenemos que aplicar como lo maneja la diputada Rocío, o sea, que se aplique la ley, porque ese beneficio de ese endeudamiento no debe de ser en corto plazo. Ya lo manejó ahorita Alma, la maestra. Tenemos que considerar las repercusiones, porque es muy cómodo decir, bueno, tenemos el aval de las participaciones federales, pero no es correcto, no es válido autorizar eso. Muchas gracias y muchas felicidades, maestra Alma, de verdad. Gracias, diputada Sí. Rebeca. ¿Alguien más? Sí, adelante. Alcantarillado del municipio de Actopan. Maestra, estamos hablando de un tema financiero que es muy amplio, es un tema muy extenso, tiene muchos rubros en esa parte. Estamos hablando de un endeudamiento financiero en ese entendido. Mi pregunta es si al cambio de los gobiernos municipales de cada una de las administraciones hay cambio también de personal, ¿se considera deuda aquellos laudos que se dejan pendientes de pago en un municipio, en esa parte? Bueno, realmente aquí tenemos algo que son adeudos de ejercicios anteriores, ¿no? Hay algunas cuestiones que si dejamos de pagar a nuestros proveedores, que no debería de ser porque tenemos un equilibrio presupuestal, a todo gasto corresponde un ingreso o al revés, ¿no? Entonces, aquí hay otras cuestiones, si nosotros dejamos por motivos de dejar esta carga, en teoría tendríamos que entrar dentro de nuestros presupuestos, tendríamos que tener un aproximado o tener calculado cuándo van a ser los laudos, porque efectivamente, y para eso se hace todo un estudio, oye, en los últimos 5 años, 10 años, ¿cuántos laudos hemos tenido, no? Hay quienes dicen, no, pues hemos tenido, de decir, 1 millón, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener 50,000. O sea, no es lógico, habrá que tener una tendencia, si se ha tenido la tendencia en los últimos años, para poder presupuestar. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, sí te dice, tienes que tener una partida específica para laudos, y ahí no hay otra manera porque es algo judicial, ¿no? Entonces, es importante que contemplar, esa entraría la planeación de presupuestal. Hay que planear los presupuestos y para eso se requiere pues toda una cuestión, no nada más de subir el 5% de la inflación, sino hacer un análisis previo para poder presupuestar de manera adecuada y que no nos pase con esto de… Sin embargo, pudiera pasar, pero sí habrá que hacer una planeación, sobre todo cuando nosotros elaboramos nuestros presupuestos y pues también pagar lo que tenemos que pagar, sobre todo a un corto plazo, para que no se convierta en ¿qué? En un adeudo de ejercicios anteriores, proveedores, contratistas, por otras cuestiones que al final se ve afectado en nuestras finanzas públicas. Ese es un tema para los municipios, que yo creo que ahí sí tenemos que hacer, yo creo que ahí más que todo, híjole, quien trabajamos y quien tenemos el honor y nos dan la posibilidad de trabajar, hacer conciencia, porque dejamos verdaderamente endeudado a un municipio y quien entre trae un plan de trabajo, trae sueños, trae cosas, pero luego nos detiene. Y tengo la voz gruesa, lo importante, perdón, ni me había dado cuenta que estaba. Pero bueno, a veces no se logra dejar como tal el recurso, primero porque no se tiene, la verdad es que ya estando en un municipio quisiéramos dejar, y se los platico como expresidenta municipal, cuando yo llego a Casochitlán dije, lo primero que voy a hacer es pagar los laudos.
O sea, lo voy a hacer, pero la verdad es que, con tristeza lo digo, no lo pude hacer. Y dejé deudas que no quería dejar, que aparte no eran deudas mías, y que incluso cuando pagaba algunos laudos, lo pagaba con enojo, porque dije, ya tuvieron la oportunidad de trabajar, de estar aquí. Tenemos que entender que son tiempos y tenemos que entender que si bien nos dieron esa oportunidad, pues tenemos que dejar también y dar oportunidad a otra gente, pero no lo entendemos, se ha convertido en un problema muy fuerte. Sin embargo, también en la entrega-recepción, pues hoy ya nos solicitan las renuncias y todo, pero bueno, ahí es complicado. Y a veces también, si no se tiene el recurso, también es cierto que no tenemos los resolutivos. No sabemos cuánto va a quedar en deuda, entonces todos los municipios traemos ese tema. Creo que también sería muy bueno trabajar desde la raíz. Es un sentir que tienen todos los municipios, no solamente hablo de Hidalgo, sino de todo el país, y que pudiéramos ver qué podemos hacer también, porque sí dejamos problemas, sí la ciudadanía a veces pide más y quiere, y la ciudadanía no le interesa ni comprende un tema de laudos. Ellos quieren ver obras, acciones, respuestas a su petición, y a veces nosotros como autoridad pues realmente ahí estamos muy muy preocupados. Pero bueno, yo lo pongo aquí sobre la mesa para que también desde la Confederación pudiéramos ir viendo cómo ir tratando y cómo ir ayudando a los diferentes municipios. ¿Es cuánto? Adelante. Muchas gracias, diputada Rocío. ¿Alguien más? Sí, Contralora. Muy buenos días nuevamente a todos ustedes. También nuevamente darles la bienvenida a este municipio que lo recibe en verdad con los brazos abiertos. Sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta. En el tema que acaba de comentar, ciertamente es muy complicado que en cada administración, y sobre todo que en alguna administración, hagan también todo lo posible. Hay que trabajar en esa parte para limitar a las administraciones públicas de cada plazo o periodo que están fungiendo como tales, porque hacen lo posible y lo imposible con recursos, buscar formas legales para atrasar estos juicios, para que evidentemente dentro de su ejercicio no los cumplan. Actopan particularmente ha sufrido demasiado en esa parte. Ha tenido que pagar laudos desde administraciones anteriores, y eso evidentemente afecta al estado financiero de manera increíble. Ciertamente es un problema a nivel nacional, lo comentaba yo con el compañero del Estado de México, que ciertamente es un problema a nivel nacional, en la que todas las administraciones es posible. Ya aprendió. Muchas gracias. Sin embargo, me parece que es un tema que hay que trabajar arduamente día a día en los cabildos, en los congresos sobre todo, para detener a las administraciones públicas municipales, para que en los laudos que se lleven a cabo, en los despidos que se manejen, pues se cumplan con las obligaciones y no dejar herencias a las próximas administraciones, que eso afecta obviamente esa estabilidad financiera. Cuidamos, por supuesto, como Contraloría, obviamente nuestra obligación es vigilar también el cumplimiento de que se aplique el estado financiero como en los términos de ley. Sin embargo, de la resolución emitida por la autoridad, y entonces el municipio realmente ya no cuenta con esa estabilidad financiera ni con recurso, por supuesto, para dar cumplimiento a ello. Es un tema verdaderamente complicado. Muchas gracias. Sí, diputado. Yo no tengo la voz como Rocío, sí. Aquí le auxiliamos, diputado. No sirve eso. No, pero ese no funciona. ¿No? No prende. Pero aquí. A ver, es que tocan un punto que es imposible dejar de hacer un comentario a la luz de las experiencias de cada entidad federativa. En el caso de Durango, es la misma situación que en el país, pero ahí tenemos situaciones, no sé si se presenten también en otras partes del país. Los directores de las administraciones anteriores, los directores que saben que reciben un nombramiento de confianza y que van a realizar una tarea
altamente ejecutiva de toma de decisiones, aún así, terminado su periodo y concluido el periodo de los 3 años, aún así acuden a los juicios laborales. Y luego resulta que hay ciertos grupos de abogados, ciertos despachos, o incluso habrá que decirlo, abogados organizados, que ya saben de qué manera meter las demandas ante la autoridad laboral y llevarlas y procesarlas y bueno, alargarlas, y aparte ir acumulando una serie de situaciones que uno puede decir a la luz de lo inmediato, pues no proceden porque fuiste director, te nombraron en base a la confianza, terminaste el periodo y se acabó. Pues vaya que sí proceden en los órganos jurisdiccionales, y entonces saben cómo ganar. Y luego resulta que el municipio, quien llega a la presidencia municipal con sueños, con ganas de dar resultados, con un proyecto y lo quiere ejecutar y se encuentra con estas situaciones, trata de negociar directamente con el exdirector o el extrabajador, y resulta que los abogados no los dejan. A mí me tocó claramente ser mediador en un conflicto en el municipio de Pueblo Nuevo, donde yo fui con los extrabajadores y decía, no estamos listos, que nos den la mitad, que nos den en partes, que a mi hija le acomoden en un trabajo. El presidente municipal muestra toda la apertura para poder resolver, y los abogados no los dejan. Entonces tenemos que hacer algo para que haya normas claras, precisas, en materia de juicios laborales en los municipios, porque sí es un tema que les está dañando a las administraciones y es un asunto que viene creciendo como bola de nieve. Creo que sí hay que ver de manera determinante en el ámbito federal y local cómo legislamos en esta materia de manera muy clara y muy precisa, sin violar derechos, sin tampoco se trata de que a los trabajadores no se les dé o no se les entregue sus indemnizaciones adecuadas, pero sí, pues que no haya un abuso de ese derecho. Bueno, es cuanto, gracias. Gracias, diputado Ricardo. Sí, regidora, Muchas gracias. Sí les quiero compartir a todos la experiencia que he vivido como síndica. Perdón. Sí, sobre el tema de los laudos. Y de verdad que es muy importante pues tocarlo, porque sí es muy extensa lo que sucede. Bueno, yo creo que con lo que sucede con gracias. Mire, la experiencia en primer momento que estamos pasando en todo el país, porque es en todo el país esta experiencia de los laudos. Cuando se inicia esta administración, aproximadamente el laudo que existía aquí eran de 9 millones. 9 millones. Resulta que hacer la revisión en primera, no le daban tanta importancia a una oficina como síndicos. Aquí existen 2 síndicos, síndico hacendario y síndico jurídico. Su servidora soy síndico jurídico, ¿sí? No le daban la importancia. Estaba la oficina en la parte más escondida, y cuando pedíamos la información recibir, pues comentábamos la dirección jurídica, que pues qué era lo que se había recibido. Pues simplemente nos entregaron 2 cajitas, 2 cajas con documentos. Y decíamos, bueno, empezaron y nos fuimos informando de juicios, porque nos llegaban, los requerimientos nos llegaban. Y yo preguntaba, dije, bueno, ¿y en dónde está el área jurídica? ¿Quién resolvía? ¿Quién contestaba? Y pues en la anterior administración pues tenía oficinas externas, les pagaban oficinas externas. No sabemos quién eran los abogados, no se sabía. Sí, eran oficinas alternas aquí a las oficinas. Y sobre eso pues no sabíamos, no tenía mucha participación el síndico jurídico. Posteriormente, pues bueno, solicité con pláticas con la presidenta que teníamos que tener una oficina digna, la dirección jurídica. Una oficina digna, porque son su servidora como representante del municipio, y los que dan contestación el área jurídica, dirección jurídica. Bueno, ya tenemos una oficina de dirección jurídica como debe de ser. Y sobre el tema de los laudos, pues sí, yo me sorprendí mucho la cantidad que iba siendo día a día, pero es una situación que bien lo comentaban, no me fijé quién lo comentó, de que pues resulta que también aquí lo que tuvimos es de que los anteriores directores pues traían todos los casos de laudos. Hay aquí, por ejemplo, un abogado
pues que ya vino 5 veces, el mismo abogado. Y que ese abogado traía 800,000, 1,000,000, y ahorita la última vez se les va a pagar 800,000 pesos. Y para este año eran 7 millones de pesos, son para pagar. Y sí es algo muy importante que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque yo decía, el municipio le está pagando laudos y laudos. Aquí hay un municipio que hubo una situación ahí de trabajadores que no les habían pagado porque pues el síndico no estaba dando respuesta y tenían pues creo que 14 millones, mucho más que ese municipio. Y pues yo sí les hago un llamado que de verdad se tenga que hacer algo, porque si no nuestros municipios, pues esa inversión que puede ser para el municipio, pues se va para trabajadores y aparte ya hay mucha maña, bastante maña, y yo creo que desde aquí, desde el momento que se va a firmar el contrato, hay que poner ahí para que no, porque ya saben de que se van y luego van a las demandas, y ya le están hallando por dónde, y desafortunadamente los servidores públicos, los directores jurídicos, no es el caso en esa administración todo ha ido correcto, las contestaciones, pero sí encontramos, tanto en mi municipio como en otros municipios, de que resulta que se ofrecen a sus servicios, ya lo están llamando, ¿sabes qué? Te aconsejo que demandes. De verdad es una barbaridad lo que hemos encontrado. Qué bueno que en este gobierno del licenciado Manuel López Obrador y que también nuestro gobernador Julio Ramón Menchaca han puesto todo el empeño para poder salir adelante, pero sí hacerles un llamado que nos apoyen, que nos ayuden de verdad, porque son situaciones que no pueden estar así los municipios. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a quienes participaron en esta ronda de comentarios y preguntas. Pues no me resta más que hacer un reconocimiento a nuestra primer ponente. Perdón, no sé si… Sí, nada más. Perdón. Para pasar a las preguntas que queden pendientes, se las hacemos llegar, maestra, por correo, por respeto a nuestro siguiente conferencista. Y no me resta más que agradecer a la maestra Alma, mi paisana, de la Universidad Autónoma del Estado de México y ahora pues excelente catedrática de la Facultad de Economía y de Contaduría. Muchas gracias, maestra. Le entregamos un reconocimiento en la persona de nuestra presidenta de la COPAM, la maestra Rebeca Silva Gallardo, por su destacada participación en esta primera reunión plenaria llevada a cabo hoy, 26 de enero, aquí en el municipio de Actopan, Hidalgo. A nombre también de nuestro secretario general, el diputado Adolfo Alatriste. Muchas gracias. Vamos Bueno, sí, le vamos a dar lectura. Confederación Parlamentaria de Asuntos Municipales de México, por un establecimiento integral al municipalismo. La COPAM otorga el presente reconocimiento a maestra Alma Rocío García Aguirre por su destacada participación como conferencista en la primera reunión plenaria a 26 de enero de 2024, Actopan, Hidalgo. Diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, presidenta de la COPAM. Diputado Adolfo Alatriste Cantú, secretario general de la COPAM. Muchas felicidades, maestra. ¿No va a ser la última vez? ¿No la llevamos a su Claro, gracias. Pues ya está aquí nuestro siguiente conferencista. Tengo el honor de presentarlo y me voy a permitir hacerlo. El licenciado Ignacio Pichardo. Actopan, Gobierno Municipal, 2020-2024. Actopan, Gobierno Municipal, 2020-2024.